Bienvenidos a este nuevo encuentro donde analizaremos cómo describir a las lesiones anexiales según los términos y definiciones del International Ovarian Tumor Analysis y además cómo definir a la patología anexial benigna. En el año 1999, hace ya más de 20 años, un consorcio de especialistas en oncología ginecológica se reúne con el fin de unificar los criterios descriptivos y biométricos de la patología anexial que vamos a desarrollar en esta conferencia. En el año 2020, el Colegio Americano de Radiología se reúne y desarrolla el ORADS, copiándose del BI-RADS para mama, donde hace un criterio descriptivo que no cambia a lo que realizara hace más de 20 años el International Ovarian Tumor Analysis. Pero para poder realizar una evaluación de todo esto, necesitamos tener un checklist, es decir, una metodología, dado que uno cuando toma este protocolo suele equivocarse en la metodología que tiene que realizar para utilizar estos criterios descriptivos en la asignación de riesgo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que realizar en un primer paso es definir qué tipo de lesión es. Y las lesiones básicamente las podemos definir como quísticas o sólidas. Para definir estas lesiones, definimos como quística aquella que puede contener una imagen predominantemente líquida con diferentes contenidos, pero que además puede tener diferentes estructuras. Por lo tanto, un quiste puede ser totalmente de contenido predominantemente líquido o puede tener alguna estructura interna. Entonces, para definir esto, tenemos que evaluar si la pared contiene una masa. Si tiene una masa y esta es menor a 3 milímetros de altura, la vamos a definir como una irregularidad de la pared. Si tiene más de 3 milímetros, la vamos a definir como una papila o un componente sólido. Dentro del quiste también pueden haber tabiques, y los tabiques pueden ser incompletos, que generalmente nos va a orientar hacia una patología de la trompa, o pueden ser completos, pero cuando son completos cobra importancia el espesor de este tabique. Cuando el tabique es menor de 3 milímetros, lo vamos a considerar como una sumatoria de quistes o bien como un componente de un quiste hemorrágico, y cuando mide más de 3 milímetros, a esto lo vamos a considerar por su asociación con malignidad como un componente sólido. Pero en ocasiones podemos ver la combinación de un quiste con un componente sólido. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a considerar que es un sólido con un componente quístico o un quístico con un componente sólido? Y para ello utilizaremos la regla del 80%. Luego de tomar el diámetro máximo de la lesión, si la lesión ocupa menos del 80% del tumor, vamos a considerarlo como un quiste con componente sólido. Pero si el componente sólido ocupa más del 80% de la longitud máxima de la lesión, la vamos a considerar como un sólido con un componente quístico. Una vez definido esto, tenemos dos grandes grupos, imágenes quísticas e imágenes sólidas. Vamos a considerarlo como quiste cuando tiene tabiques incompletos o tabiques completos si miden menos de 3 milímetros, o bien cuando hay una lesión sólida que ocupa menos de 3 milímetros de alto, a la cual consideramos irregularidad de la pared. Ahora, vamos a considerar como quiste con componentes sólidos cuando tengan tabiques completos que sean mayores a 3 milímetros de espesor, lesiones sólidas en la pared que tengan más de 3 milímetros y que ocupen menos del 80% de la lesión.
mientras que consideramos como lesiones sólidas a las lesiones que son puramente sólidas o aquellas lesiones donde el componente sean más del 80% del diámetro máximo de la lesión, independientemente de la cantidad de imágenes quísticas que visualicemos. Pero podemos encontrar situaciones donde no podemos definir por su falta de visualización o por las características propias de la lesión, y a estas las vamos a determinar como indeterminadas. El segundo paso, una vez que describimos qué tipo de lesión es, son las características de la lesión. Existen criterios comunes a cualquiera de las lesiones o criterios específicos para cada una de las lesiones. Cuando hablamos de los criterios comunes, lo primero que vamos a analizar es la forma y sus contornos, que la vamos a dividir en dos grandes grupos, en regulares, que pueden ser tanto en lesiones quísticas como sólidas, es decir, vemos un contorno externo regular, y cuando no lo vemos, lo definimos directamente como irregulares, sean quísticas o sólidas. Luego vamos a evaluar características específicas de cada tipo de lesión. Y acá tenemos que diferenciar si es una lesión quística o es sólida. Cuando la lesión es quística, lo primero que vamos a definir es la locularidad. De la misma manera, vamos a hablar la cantidad de lóculos que se encuentran presentes en una lesión sólida que tenga un componente quístico. Locularidad sería la cantidad de cavidades quísticas que veamos, y estas pueden ser uniloculares cuando tengamos una sola imagen, aunque tengan un contorno, como en este caso, que es en collar de perla, o tengan un tabique incompleto porque me está informando que es una sola, o bien la comunión entre la imagen anecoica grande y una anecoica chica que se estén comunicando. Vamos a definir como multilocular la presencia de múltiples tabiques, o bien cuando tengan la presencia de estos quistes de inclusión que se van a encontrar dentro de la pared, o bien cuando veo la sumatoria de dos imágenes quísticas que están unidas por un tabique fino. Cuando el quiste tiene un componente sólido, podemos observar que sea unilocular porque tenga una pared, o como en este caso, donde existe engrosamientos de la pared menores a 3 milímetros y que generalmente lo definimos como el signo de la rueda dentada, o cuando tenemos estas irregularidades de la pared con un tabique incompleto. Generalmente estas dos imágenes corresponden a procesos tubáricos. O bien cuando tenemos en un quiste hemorrágico generalmente la presencia de lesiones con tabiques irregulares o una lesión sólida con pequeños tabiques finos. O bien cuando la lesión sólida tenga más del 80% y una imagen anecoica única, o una lesión sólida con múltiples imágenes anecoicas. Entonces definimos como unilocular o multilocular. Los multiloculares pueden además dividirse si tienen 2 o 3 lóculos, se informan por separado, más de 3 lóculos decimos ya directamente como multiloculares. El segundo criterio es evaluar en las lesiones quísticas o en los quísticos que tengan dentro de la lesión sólida su ecoestructura y ecogenicidad. Y esta la vamos a definir como anecoicos cuando son negros completos, ecos de bajo nivel cuando tenemos que tienen ecos dispersos. Podemos diferenciar dentro de este grupo a lo que definimos como vidrio esmerilado o particulado fino intenso, que esta es una característica propia de los endometriomas. Los quistes hemorrágicos tienen características propias y que no deben ser descritas cada una individualmente, sino la simple visualización los van a poder definir como quiste hemorrágico. Por último tenemos los criterios mixtos, donde podemos encontrar
líneas ecogénicas que no corresponden a un particulado y que generalmente corresponden a depósitos de grasa, formando pequeñas bolas de grasa o esta red dermoidea. Podemos encontrar niveles que pueden estar ubicados en diferentes posiciones, pueden ser laterales o pueden llegar a ser superior e inferior, o podemos encontrar imágenes ecogénicas que generalmente corresponderían a procesos tubáricos con la presencia de un tabique. El tercer nivel que tengo que evaluar es el componente sólido, recordando, si mide menos de 3 milímetros, lo definimos como irregularidad de la pared. Podemos encontrar que mide más de 3 milímetros de altura y lo definimos como papilas, la presencia de los tabiques según lo hemos descrito anteriormente. El componente sólido del quiste debe ser definido si es homogéneo o heterogéneo y a su vez su ecogenicidad, si es hipoecoico, isoecoico o hiperecogénico, ya que nos va a dar una orientación diagnóstica. El tercer paso es definir si hay presencia de artefactos. Por detrás de la lesión podemos encontrar refuerzo posterior de los ecos, podemos tener una atenuación o sombra sónica posterior que nos van a orientar en todos los casos hacia la impedancia acústica de esta lesión. El cuarto paso es mirar alrededor. ¿Qué es esto? Yo puedo tener una lesión que puede ser única o puede ser con componentes sólidos, puede tener tabiques, pero alrededor de esta lesión no visualizo nada. Alrededor de la lesión puedo encontrar la presencia de líquido, y la presencia de líquido, exceptuando que sea en un proceso de una folículogénesis o rotura de un folículo hemorrágico, siempre lo debo considerar como ascitis, y esto nos está infiriendo un alto criterio de riesgo. El quinto paso es evaluar el Doppler. Recordamos que cuando hacemos la evaluación Doppler de la patología anexial, solamente evaluaremos subjetivamente la densidad vascular. No se debe realizar el análisis de los tipos de vasos que se encuentran dentro de la lesión, como tampoco velocidades e índices, dado que estos criterios quedaron claramente expresados que no pueden ser representativos, dado que no siempre podemos asegurarnos de insonar con un ángulo que sea menor a 30 grados. El quinto paso es tomar medidas. Las medidas que vamos a tomar van a ser de la totalidad del tumor y en el caso de que haya componentes dentro del tumor, cada una de estas lesiones. Con respecto al tamaño del tumor, no es lo mismo medir una imagen quística que una imagen sólida, dado que las imágenes quísticas generalmente involucran parte de un estroma ovárico normal. Por lo tanto, las lesiones quísticas se van a medir de pared interna a pared interna, mientras que las lesiones sólidas van a ser medidas de contorno externo a externo de la lesión. Se debe recordar que en ambos casos las lesiones ocupan un volumen, por lo tanto vamos a tomar dos medidas en el eje sagital de la lesión, que es el longitudinal y el anteroposterior, y a 90 grados debemos medir el diámetro transverso de la lesión. Mientras que los componentes internos de un tumor pueden ser múltiples. Primero analizaremos los tabiques. Para realizar la medición de un tabique debemos aumentar el máximo el tamaño de la imagen y serán colocados los calipers en la zona libre del tabique o en la parte más gruesa del tabique que no involucre la conjunción de más de un tabique, midiendo de externo a externo delimitado por la máxima aumento de la lesión. Los componentes sólidos pueden ser medidos de diferentes maneras. Cuando encuentro una papila, lo primero que voy a medir es la altura máxima, porque esta es la que va a definir papila o irregularidad, y además debo medir la lesión en la base de la misma. Por lo tanto, tomo la máxima y la base,
y la base la voy a medir en los dos cortes, en un corte sagital y en un corte axial, informando 3 medidas de la lesión. Cuando la masa está bien delimitada, voy a medir entonces la altura máxima y el espesor máximo. Y este espesor o diámetro máximo lo voy a medir en 2 cortes, en el corte sagital y en el corte axial, como lo vemos en esta imagen. Ahora bien, si la masa está mal delimitada, voy a considerar como la base de la lesión para definir la altura máxima los 2 límites que tengo con la imagen anecoica y luego la altura máxima. Luego giro a 90 grados y vuelvo a tomar la base tomando estos criterios, de negro a negro. Una vez culminados los 5 pasos, nosotros debemos definir si una lesión es de alto o bajo riesgo, y cuando no podemos ser concluyentes, debemos definirla como indeterminada, dado que el criterio que utiliza IOTA es para definir el riesgo de una lesión, ya que el diagnóstico lo va a hacer la anatomía patológica y no el laboratorio y las imágenes. Nosotros lo que hacemos es un tamizaje, y es importante definir este tamizaje, ya que vamos a determinar a qué médico derivar a la paciente, si es un ginecólogo general o uno especializado en oncología, ya que el tratamiento y las conductas que se deben tomar deben ser específicas para cada enfermedad. Además, debemos reconocer que la curva de aprendizaje para ponerle nombre y apellido a cada lesión anexial requieren mucho entrenamiento y la visualización de mucha patología, ya que muchas de estas pueden evolucionar hacia carcinomas borderline o estadios 1 y 2 que no se diferencian fácilmente de las lesiones benignas. Los tumores de ovario los podemos clasificar en diferentes estirpes celulares, siendo la más frecuente las estirpes epiteliales, seguidos por los teratomas, y solamente un 10% de todos los tumores anexiales pertenecen a otros grupos. Para ver la complejidad, analicemos cada una de las lesiones por separado. Los tumores epiteliales benignos, el más frecuente de encontrar es el cistoadenoma. Los cistoadenomas van a ser imágenes clásicamente anecoicas que van a tener diferentes características, que son tener la pared muy delgada, menor a 3 milímetros, ser anecoicos y tener un refuerzo posterior de los ecos. Pero además, los cistoadenomas pueden tener modificaciones internas, como ser la presencia de tabiques finos menores a 3 milímetros, o bien pueden haber dentro de ellas estructuras pequeñas como pequeños quistes de inclusión que los van a ver como pequeños quistes dentro de los quistes, y estos pueden ser únicos o bien pueden ser múltiples, como en el caso que estamos viendo aquí. Además, los cistoadenomas pueden presentar pequeñas excrescencias que son papilas y que esto no significa que sean malignos. Otro grupo son los cistoadenomas mucinosos, que son implantes de células gastrointestinales o de la mucosa endocervical, y estos van a estar caracterizados por la presencia de partículas en su interior. Algunas pueden ser gruesas y grotescas y que se caracterizan por la presencia de su motilidad, y esto lo podemos evaluar a través del Doppler con esta técnica definida como soplo color, que es visualizar el movimiento de las partículas dentro de este quiste. Los cistoadenomas mucinosos además pueden tener tabiques que tienen como característica general la confluencia hacia el centro del mismo y que dan la imagen en rueda de carretas, y además pueden presentar papilas como en el caso de los cistoadenomas. También los ovarios pueden sufrir implantes de células endometriales que van a generar el ciclo endometrial con crecimiento y sangrado, y se van a caracterizar por ser
imágenes que presentan paredes finas, un particulado muy especial denominado en vidrio esmerilado por su intensidad y refuerzo posterior. Los endometriomas pueden ser únicos o pueden ser múltiples, y dentro de estos endometriomas múltiples pueden encontrarse diferentes estadios de sangrado que pueden simular un pequeño particulado como si fuera en nivel y imágenes anecoicas. Además, suelen estar asociados no solo al proceso del ovario, sino, como estamos viendo acá, a grandes procesos tubáricos. Los endometriomas durante el embarazo pueden sufrir modificaciones que se lo denominan como endometriomas atípicos o desidualizados, caracterizados por la presencia de papilas, y estas pueden presentar una alta vascularización que pueden en ocasiones confundirnos e informar en estas pacientes embarazadas como lesiones de alto riesgo. También puede sufrirse implantes de células transicionales, vesicales o urinarias, que van a dar a los tumores epiteliales transicionales, o también conocidos como tumor de Brenner. Generalmente son de características sólidas, con bordes bien delimitados, bien ecogénicos y gruesos, que en ocasiones pueden presentar dentro de la lesión algunas calcificaciones, y en otras, no muy frecuentes, pueden adquirir un aspecto quístico con lesiones papilares. Por último, todas estas lesiones pueden ser mixtas, conteniendo diferentes tipos de células. Estos tumores benignos, por medio de mutaciones, pueden generar metaplasia en la última